Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, viernes 29 de marzo del año 2019, como siempre dedicados a ofrecerle a usted diversos análisis de los distintos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión tenemos un panel de análisis jurídico que ha dado muchas expectativas en nuestras redes sociales y un poco nuestro compromiso es transmitirle a ustedes distintas perspectivas, análisis, posicionamientos de diferentes acontecimientos, en este caso de la actualidad jurídico-constitucional de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Humberto Sáenz y Erika Saldaña, ambos son abogados, y también saludamos cordialmente a Lidia Castillo y Jacobo Cruz, también abogados constitucionalistas. Buenos días, bienvenidos a República. Erika, bienvenida, qué gusto. Un gusto estar aquí. Humberto, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Gracias, igualmente, un gusto. Gracias por tomar la invitación. Lidia, buenos días, bienvenida. Gracias, Carlos. Jacobo, qué agrado. Un gusto, Carlos. Gracias por tomar la invitación. Tenemos muchos temas que desarrollar. Vamos a distribuirlo por lo menos en tres grandes temáticas. Vamos a hablar un poco de la sección de probidad y la Corte Plena. También vamos a hablar un poco del caso de la extradición del expresidente Mauricio Funes. Vamos a hablar un poco de la jurisprudencia constitucional y cuáles son aquellos temas pendientes que va a abordar esta nueva configuración de la Sala de lo Constitucional. Son aspectos importantes y relevantes que van a generar debate. También vamos a estar a la expectativa de los mensajes que usted nos transmita a través de nuestras redes sociales, en Twitter. Los puede seguir @RepúblicaSB33 y en la transmisión que estamos haciendo en vivo en este momento a través de Facebook Live del canal 33, como usted puede ver en pantalla nuestro Twitter. Bien, empecemos. Sección de probidad y Corte Plena. Humberto, ¿cómo se evalúa el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y sus instancias respectivas sobre las investigaciones del patrimonio de funcionarios públicos y para determinar si hay indicios o no de enriquecimiento ilícito? Bueno, yo creo que a estas alturas es todavía bastante temprano el poder realizar una evaluación de cuál es el comportamiento que va a tener esta Corte Suprema de Justicia en relación a estos casos de probidad. Tenemos, digamos, prácticamente un caso relevante, que es el que hemos conocido hace unos días, y creo que a partir del conocimiento de un caso relevante es muy difícil poder prever cuál va a ser el comportamiento de acá hacia el futuro. Ahora, con esa limitación de tener poco conocimiento de lo que ha sucedido hasta el momento, particularmente pienso que hay un pequeño retroceso en relación a los criterios que se habían venido sosteniendo en la anterior conformación de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo porque, insisto, con esta limitación de tener un solo precedente importante, no sé si la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, seguirá entendiendo de la misma manera la disposición constitucional que establece que lo único que debe existir para dar paso a judicializar un caso por potencial responsabilidad de un funcionario, por potencial enriquecimiento de un funcionario, es la existencia de un indicio, de manera tal que la Corte en Pleno no se convierte, no es en realidad un tribunal que va a juzgar, que va a determinar si existe o no existe un enriquecimiento, sino basta que aparezca un indicio para que a partir de ahí, con ese indicio sea suficiente para remitir el caso a la Fiscalía General de la República y que sea esta la que promueva ante las instancias correspondientes, en este caso ante una Cámara de lo Civil, la acción de enriquecimiento, para que ahí sea donde se determine si es cierto o no es cierto que hay un enriquecimiento que no puede ser justificado. Entonces digo, con el conocimiento limitado que se tiene y además sin conocer con certeza cuál es la decisión o los fundamentos, el razonamiento jurídico que ha utilizado la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es a estas alturas muy difícil prever qué es lo que va a pasar más adelante. Yo esperaría que no se revierta de manera radical el criterio que ya se había entendido, que ya se había establecido en la conformación anterior de la Corte Suprema, en la que con un indicio era suficiente para dar paso a que las autoridades correspondientes, Fiscalía y Cámaras de lo Civil, ante esas instancias se determinara si existía o no ese enriquecimiento. Yo todavía me mantengo optimista de que, a pesar de que se refleja un pequeño retroceso en ese criterio, espero que en el futuro, en los casos que vienen, que son muchos y que están ahí acumulados,
el criterio se mantenga más o menos similar y se le dé celeridad a un tema tan importante como son estas investigaciones. Formulo esta pregunta generadora de este primer y segundo bloque y nos va a servir en este momento pedir la producción que nos ponga en pantalla declaraciones que nos brindó ayer el magistrado Leonardo Murcia, que estuvo con nosotros, Ramírez Murcia, que estuvo con nosotros en República, hablándonos sobre estos procesos y particularmente al caso de Ana Vilma Escobar y un patrón que se puede identificar en el trabajo o en el desempeño de la Corte Plena para ver estos casos en específicos. Veamos este corte del magistrado Murcia y luego vengo con las reacciones de Lidia. Veamos. El caso ya se había incorporado en Corte Plena y ya había sido discutido. Habiéndose discutido por aquella Corte Plena, la cual no tomó acuerdo, el caso quedaba siempre en manos de Corte para que ésta decidiera. La cuestión es que durante el tiempo que ya había concluido, aparecen llegando más pruebas, más documentos, más solicitudes, más documentos a la sección de probidad. El asunto es que se estaban incorporando. No voy a emitir valoraciones respecto a este punto porque es parte de la decisión que ha tomado Corte Plena. Sin embargo, yo lo que sí debo decir es que es anormal. Es decir, anormal, excepcional, porque no se ha producido nada. Y si bien es cierto, y debo señalarlo con el debido respeto a uno de los investigados, no voy a decir su nombre porque ya está el caso concluido, a uno de los investigados, de los cuales el día que se iba a tomar decisión apareció una constancia de un documento, etcétera. Y entonces, como bueno, tiene mucho que ver, yo creo que tiene mucho que ver el nivel de incidencia, de poder. Yo creo que las expresiones de Monseñor Romero respecto a que la ley, el poder, pues es una serpiente que solo pica el pie descalzo. Yo creo que, y aunque duela, lo digo con todo respeto, yo creo que los que ejercemos el poder no debemos aprovecharnos de ese poder para beneficio propio. Los que ejercen poder económico no deben aprovecharse para beneficio propio y someterse a los trámites. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones del magistrado Ramírez Murcia. Lidia, un aspecto que llama la atención es en su énfasis que él destaca, se presentan documentos o hay un proceso, entiendo, y temporalidad para llevar los casos ante el Pleno, pero que continuamente se fueron presentando documentos. Y menciona un caso, no dice él el nombre, pero cuando se iba a dar una respuesta ante el Pleno, justo ese día aparece. Entonces deja la impresión de que hay otra serie de intereses y elementos, y como lo menciona ahí también, y la analogía que él hace, pues quien ejerce el poder no puede estar tampoco supeditado a una serie de intereses externos o que pueden expresarse en la dinámica interna de la Corte Plena. Yo creo que el problema radica precisamente en que no se encuentra normado el procedimiento de investigación que lleva a cabo la sección de probidad. Es decir, no existe una ley, a pesar de que esta es una facultad investigativa de tipo administrativa que tiene en la Corte Plena, establecida por la Constitución. Esto no quita que no existe un desarrollo legislativo o normativo que permita regular y aplicar de manera homogénea los criterios usados. Entonces, como no está normado, existen casos donde sí hay plazos cortos, donde sí se le deja un plazo determinado al indiciado, al investigado, para que presente pruebas de descargo. Y en otros casos, al parecer, no hay un plazo establecido, es decir, se puede llegar hasta el último día antes de que tome la decisión la Corte Plena si puede haber o no prueba de descargo. Es decir, que estamos en una situación de incerteza jurídica. En realidad, nadie sabe cuándo puede presentar o no, si va a ser aceptado o no, y esto realmente pues es grave. A mí me parece que es grave y no creo que sea una cuestión de poca, digamos, inclusive si es a un nivel solo administrativo, y como bien lo dijo el doctor Sáenz, no hay una decisión jurisdiccional. Esto no quita
que nosotros necesitemos una normativa que establezca límites a esa discrecionalidad que puede caer en la arbitrariedad, como hemos estado viendo. Entonces, esta, digamos, selección, este uso selectivo de ciertas oportunidades procesales, porque no es un proceso normado, entonces tenemos que hacer un símil los abogados para poder entender esto y decir, bueno, hay derechos o no de descargar prueba, hay una etapa procesal para hacerlo, ¿qué es lo que está sucediendo? En realidad nadie sabe. Y como eso no está determinado, si está determinado lo sabrá tal vez el jefe de la sección, que es quien tramita la investigación, porque no lo hace la Corte Plena. De hecho, como sabemos, lo que se presenta nada más es un proyecto para decisión. Entonces quiere decir que ellos ni siquiera tienen el control de la investigación en sí mismo, ni siquiera saben qué elementos indiciarios, que no le voy a decir prueba, lo voy a llamar elementos indiciarios porque no es una prueba exactamente en sentido estricto. Entonces, ¿qué elementos van a ser de cargo y de descargo y cómo se está manejando en la sección? Eso no lo sabe ningún miembro de la Corte Plena, más que la Comisión de Probidad, que llevará que se supone que debe de estar teniendo algún tipo de control. Pero como nada de esto realmente está regido por una norma jurídica como tal, pues entonces es que se da lugar a ese tipo de arbitrariedades e incluso podríamos decir quebrantamiento de algunos derechos constitucionales de algunos de los investigados o indiciados. Formulo otra interrogante para la reacción de Erika y posterior de Jacobo. Por las declaraciones que nos brindó el magistrado, por lo que ha mencionado Humberto y ahora Lidia, Erika, ¿se podría interpretar o analizar para nuestra audiencia que en la Corte Plena hay una colisión de intereses personales y políticos que no permite avanzar en materia de probidad? Pues yo en principio no me atrevería a afirmar eso, pero creo que el problema de no poder determinar esto es en parte la falta de publicidad y de transparencia de estos casos. Se entiende de que en muchos de estos hay datos personales, hay cuestiones que son propias del ámbito personal de cada individuo, pero también hay que tener en cuenta de que esto se trata al final de un interés público. O sea, es la manera en que se manejaron los funcionarios cuando ejercieron sus funciones y es la manera también en cómo se administraron fondos públicos. Entonces, lo que hemos escuchado hasta ahorita de Corte Plena, si bien se trata de dar algunos elementos, podemos ver que son cuestiones en que da miedo decir quiénes fueron, o sea, no sabemos quiénes son los involucrados, qué fueron las pruebas que presentaron, cuál es el estado. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de transparencia, y esto no solo en la Corte, sino en todas las instituciones, en dar a la población los elementos necesarios para que sepan, tengan los fundamentos sólidos de que una decisión no es arbitraria, como lo mencionaba Lidia. Creo yo que se puede hacer y a la par de esto nos vemos en la necesidad de ir actualizando la legislación. En la Corte Suprema de Justicia ahorita se está trabajando con una ley de 1959 y hemos venido de unas facultades que tiene la Corte, la sección de probidad, que prácticamente estuvieron muertas durante muchísimos años, y fue hasta el año 2015 que hubo una especie de resurrección y creo que ahí se comete el error también de querer que todos los casos salgan al mismo tiempo. Este ha sido un problema que tiene muchísimos años, podría afirmar que son décadas, y es prácticamente imposible que una institución salga con la carga que se le vino a partir de que se dieron las declaraciones, las versiones públicas de las declaraciones de probidad. Ya varios magistrados lo han manifestado, pues, de la anterior conformación de sala y de esta también, que la carga se volvió inmanejable. Entonces, creo yo que no solamente hay que analizar cuál es la actitud ahorita, hay que tener claro que este problema tiene décadas, que lamentablemente no se siguió el trabajo, y es entonces que ahora hay como un embudo, hay demasiados casos y no está la capacidad humana para sacarlos. Entonces creo yo que son cuestiones que hay que analizar, y en base a eso no me atrevería a afirmar de que hay un bloque que toma las decisiones políticas. Sí creo yo que para evitar ese tipo de sospechas
es necesario más transparencia, que también es una deuda que tiene pendiente la Corte. Jacobo, te escucho sobre esto. El caso de Ana Vilma Escobar genera reacciones y polémica porque si la investigación inició casi 3 años atrás, se toma una decisión recientemente y la impresión que queda en opinión pública es que aquí hay una serie de intereses personales o políticos que no permitan avanzar este y otros casos, porque vienen otros casos. Se ha conocido también el del exministro René Figueroa, que es el que va a estar próximo en la Corte Plena, y vendrán otros de funcionarios que todavía están ejerciendo en administración pública. Pero desde tu perspectiva, ¿hay colisión de este tipo de intereses personales y políticos que no permite avanzar tanto a la sección de probidad como a las decisiones de la Corte Plena? Fíjate que yo creo que podría ser una mezcla. Parto del hecho de cuál es la estructura legislativa que actualmente tenemos. Y es cierto, imagínate, estamos trabajando con una ley de 1959, 60 años, y cuando se inicia este procedimiento en 2015, como decía Erika, tenía casi más de 50. Entonces, y dentro de esos 50 años, únicamente encontraste 2 procesos. Una ley que está totalmente desfasada. Y la figura de la sección de probidad es una sección. ¿Te imaginas la magnitud de lo que vos querés hacer, que es investigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios, y se lo asignás a una sección? O sea, no es ni siquiera un organismo autónomo, que debería de ser autónomo. Porque si tú te fijas, depende jerárquicamente de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando ellos tengan que investigar a los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿con qué autoridad lo van a hacer? O sea, ese creería yo que es un primer punto que es necesario analizar. Y el hecho de que la misma ley sea de 1959 viene a complementar un poco lo que decía el IDE. No tenés procedimientos claros. Si ustedes se recuerdan, cuando se iniciaron los procesos de Mauricio Funes, era un procedimiento que ni siquiera se le mandaba a decir, mire, presente pruebas de descargo, sino que es de una sola vez. Los primeros procesos eran, miren, hay sospechas de enriquecimiento ilícito, pero no dan tiempo justamente para que se presenten pruebas de descargo. Y ahí es donde yo te digo que puede verse de alguna manera algún tipo de tinte político. Porque después de los casos de Funes y de Saca, pese que habían otros casos relevantes, ya no se tocaron ninguno. Y yo no creo que deberíamos de ver cuál va a ser la nueva actitud de la Corte. Si ya hay 11 magistrados que previamente ya estaban ejerciendo. O sea, ya llevan unos, ya llevan 6 años, otros ya llevan 3 años. Si los nuevos que han llegado son los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces los otros ya tienen un criterio previamente definido y ya tienen conocimiento de cuáles son los casos que ya están ahí. Ahora, ¿por qué la gente puede pensar que es político? A Mauricio Funes le dan 5 días para que presente pruebas de descargo sobre cuál fue el aumento de su patrimonio. Pero Ana Vilma Escobar tiene más de 1 año de estar presentando distintos documentos. Entonces, ¿cuál es el criterio que utilizan los magistrados para decir, bueno, a este démosle 5 días y a ella démosle 1 año? Entonces, y si analizás ahorita cómo va el tiempo de cómo van tramitando los procesos, prácticamente que el resto de los procesos, hay alrededor de 435 procesos ahorita que se están discutiendo en probidad. Si mantienen el ritmo, se van a tardar 40 años en resolver todos los casos que tienen pendientes del anterior. O sea, ni siquiera de los futuros, sino de los que ya tienen. Y podés ver también es válido que la gente piense que hay cierta tendencia política, cuando ya casi para llegar a junio de 2019, cuando ya han pasado más de 10 años de otras gestiones, venga la Corte y diga, miren, no nos vamos a meter a estudiar casos que lleven más
de 10 años. Ese va a ser uno de los temas que tengo que hacer la pausa, pero uno de los temas, ya que lo has mencionado, Jacobo, que vamos a abordar en el siguiente segmento. Escuchar a Humberto, a Lidia sobre esto, a Erika, sobre esta decisión que se tomó a finales de enero de este año y el acta 9 de la sesión de la Corte Plena sobre el tema de la prescripción. O sea, ¿hay excepciones para esto desde su perspectiva y análisis jurídico? ¿No lo debe haber? En el caso que menciona Jacobo, ¿hay criterios diferenciados para ciertos casos en específico? Bueno, una pausa. Continuamos con el debate. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis jurídico. Nos acompañan las abogadas Lidia Castillo y Erika Saldaña y los abogados Humberto Sáenz y Jacobo Cruz. Humberto, un poco tu reacción ante los comentarios que nos daba Jacobo en el segmento anterior y sobre todo este tema en discusión, si hay criterios, privilegios o las palabras que utilizó ayer el magistrado Leonardo Murcia, Ramírez Murcia, fue excepcionalidades en casos específicos cuando se ven estos temas, particularmente el de Ana Vilma de Escobar y otros que llegarán próximos a la Corte Plena. Yo quisiera comenzar diciendo que estoy completamente de acuerdo en que hace falta definición de las reglas claras en este tipo de procedimientos y que tiene mucho que ver el hecho de que estemos tratando de realizar estas investigaciones con la cobija de una ley de hace más de 50 años. Eso sin duda alguna que está generando todos estos inconvenientes, estas improvisaciones que pueden llevar a arbitrariedades. Estoy de acuerdo con que eso es un problema real y que deberíamos intentar solucionarlo en el más corto tiempo. Una solución a cortísimo plazo es que dentro de la Corte Suprema de Justicia, en la sección de probidad, se dicten los lineamientos que van a aplicar en los casos que ya están siendo investigados y en los que van a seguir siendo investigados. Y una solución a mediano plazo, y que ojalá sea la que termine implementándose, es que se termine por aprobar una ley de probidad moderna que cree esta institución autónoma, que yo estoy completamente de acuerdo que debe existir una institución aparte de la Corte Suprema de Justicia que sea la responsable de llevar todos estos casos de probidad. Regresando a algunos comentarios que hacía Jacobo y sobre todo a este último que mencionaba en relación al plazo de los 10 años, sí, sobre lo que se estuvo discutiendo recientemente en Corte Plena, bueno, yo ahí sí tengo una visión, no sé si un poco distinta a la que planteaba Jacobo, porque en realidad creo que los magistrados no hicieron más que confirmar algo que de todas maneras ya está en la Constitución. El artículo 240 señala que este tipo de juicios no pueden incoarse sino dentro de un periodo de 10 años, con lo cual la acción de enriquecimiento tiene ese plazo que nos puede gustar o no, pero está ahí, establecido en la Constitución. Podemos discutir si ese plazo se amplía o no se amplía y si por lo tanto se introduce o no una reforma constitucional a ese plazo, pero mientras tengamos esa disposición, pues no tenemos mucho más que realizar. Ahora, esto no significa, el hecho de que no se pueda iniciar un juicio de enriquecimiento dentro de un periodo de 10 años, no significa, no debe significar que no se puedan realizar otras investigaciones que canalicen otro tipo de responsabilidades, inclusive responsabilidades de naturaleza civil también. Voy a tratar de explicar esto. Es posible que como consecuencia de investigaciones que se realicen, a pesar de que tenemos un periodo corto de 10 años para iniciar acciones de enriquecimiento, puedan iniciarse otro tipo de acciones, por ejemplo, acciones de naturaleza penal que pueden tener un plazo distinto, que puedan iniciarse también acciones bajo la ley de extinción de dominio que lleven a identificar si hay propiedades que se han adquirido de manera ilícita, e incluso pueden existir acciones de responsabilidad civil con plazos de prescripción distintos, porque no hay que perder de vista algo. Esta acción que establece el artículo 240 es una acción especial, es una acción distinta al resto, es una acción sui generis que se establece, y tan sui generis es que la Constitución hace una reversión de la carga probatoria y le dice ahora al funcionario, usted se presume culpable si usted en esta fase administrativa no logra demostrar de dónde provienen sus ingresos, y entonces entra a un proceso judicial con una presunción de culpabilidad, voy a plantearlo así, cosa que no ocurre en otros procesos.
Por eso es que es un proceso un poco extraño, un proceso sui generis. Esto no significa que no se puedan deducir responsabilidades civiles bajo el esquema tradicional de la responsabilidad civil, en donde no tenemos por qué estar sujetos al periodo de prescripción que establece el artículo 240. Lo que quiero decir con esto es, en mi apreciación, la Corte Suprema de Justicia, al hacer referencia a los 10 años, no hizo más que limitarse o que reconfirmar lo que ya establece el artículo 240, pero no creo, y espero que no sea así, que se hayan cerrado las puertas para que si se identifican ilicitudes en la actuación de un funcionario, entonces se puedan deducir otro tipo de responsabilidades con otro tipo de acciones, incluidas acciones de responsabilidad civil. Hay un aspecto acá, Lidia, que ya que el tema ingresa a la discusión en este panel que planteó Jacobo en el segmento anterior sobre la prescripción y el caso, el debate que generó en la Corte Plena sobre esto. Ayer el magistrado Ramírez Murcia nos mencionaba, y está consignado en el acta cuando se hizo la discusión, que consideraban él y otra magistrada el tema de ver ciertos criterios o ciertas excepciones, aunque ya se haya dado la prescripción o hayan pasado los 10 años. Por ejemplo, la mención es si estos criterios ya entraron a la Corte Plena o eran ya de trabajo de la Corte o hay responsabilidad de la Corte o omisión en este caso por esto. Ese es un primer punto. Y si hay una solicitud a través de acceso a la información de un ciudadano que quiere saber sobre estos casos en concreto. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál es el análisis de esta decisión de la Corte Plena en la cual ya no se van a ver casos antes del 2009 por el tema de la prescripción, pero aplican unas excepciones o hay criterios a considerar? Porque en ese mar de casos probablemente se han dado circunstancias de enriquecimiento ilícito y otras probablemente pues no hay mayor problema por algunos exfuncionarios en la administración pública. Precisamente yo estoy completamente de acuerdo con, no sé, con las declaraciones que tú mencionaste sobre la cuestión de la prescripción. Para nosotros los abogados sabemos que la prescripción es a pedido de parte, declarada por un juez. Esto no es como que yo a priori, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que tiene el deber de investigar, como tú decías, hay responsabilidad por haber omitido, como lo decía Jacobo, durante tantos años no haber investigado. ¿Qué pasa? O sea, tenía no solo tiene la facultad de investigar, sino tiene la obligación de hacerlo. Y eso es algo que normalmente se pasa por alto, digamos así. Pasamos por alto el hecho de que esto no es como si yo tengo el derecho a iniciar la acción contra. No, es mi obligación investigar y debo hacerlo de manera diligente, porque si no lo hago, o en casos selectivos, ¿no? O sea, solo lo hago contra unos y no lo hago contra otros. Entonces, a mi parecer y en mi opinión, y comparto la opinión de la persona que tú mencionabas, que hablaba sobre la omisión en la investigación, es una responsabilidad grave, es una corresponsabilidad con el mantenimiento de la corrupción cuando yo, teniendo la obligación de mover el aparato y sobre todo cuando mi decisión como Corte Plena es una condición de procesabilidad, es decir, para que se inicie el proceso y tiene ese acto decisorio digamos así, de que se encuentran los indicios suficientes para poder iniciar un proceso en materia civil, como así lo mencionaba el doctor Sáenz, en la Cámara, a través de una orden que se le da a la Fiscalía de que tome en cuenta los indicios recabados por la sección de probidad. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que no es la Fiscalía quien normalmente, ya lo sabemos, y es así por Constitución, tiene el monopolio de la investigación, y en este caso no es ella quien lo hace, sino que tiene y recoge este tipo de pruebas indiciarias que muchas veces no sabemos si realmente fueron recabadas con todas las garantías procesales que deberían de darse, por ejemplo, en un proceso que estuviera normado, como ya decíamos que no está normado. Entonces, como no tenemos ninguna normativa que nos diga, no sabemos, no solo es una cuestión de transparencia, esto es una cuestión también de legalidad. Entonces no es una cuestión solo de que si saben o no los ciudadanos, si se dan cuenta o no, no. Eso es una cuestión jurídica. La decisión que toma el Pleno es un acto jurídico que tiene la condición de procesabilidad y que establece una orden, un mandato a la Fiscalía para iniciar un procedimiento y que se inicie el procedimiento ante la Cámara de lo civil. Entonces, en mi opinión, como yo lo decía, el hecho de que venga la Corte Plena y ella misma diga que en abstracto determine 10 años para él ya no seguir investigando, eso no puede ser. No puede ser, ¿por qué? Porque tiene la obligación de continuar investigando, de presentar esos indicios si los encuentra y
de que se inicie el procedimiento y será ya el funcionario investigado ya en el proceso judicial quien deberá venir y decir que no puede continuársele procesando dado que hay una prescripción de la acción de enriquecimiento ilícito. Pero eso será en otra sede, no puede hacerlo en abstracto y venir y lavarse las manos la Corte Plena y decir yo no voy a seguir investigando hacia atrás. Retoma esta palabra que mencionó Lidia Erika, se lavó las manos la Corte con esta decisión por las implicaciones que tiene desde su perspectiva del análisis constitucional. ¿Había un margen de maniobra en función de excepciones en casos específicos? Yo no creo que se haya lavado las manos, creo que hay que separar varias cosas. En primer lugar, y estoy de acuerdo con Humberto en este punto, en que lo que la Corte hizo fue prácticamente replicar lo que dice el artículo 240 de la Constitución, que dice que los juicios de enriquecimiento ilícito van a iniciar hasta 10 años que el funcionario haya cesado en el cargo. Al final creo que esta es una decisión administrativa un poco pragmática, teniendo en cuenta la cantidad de expedientes que hay dentro de la sección de probidad que tiene que resolver la Corte en pleno. Entonces, lo que la Corte dijo fue, ok, estos casos están a punto de prescribir y creo yo que hasta que prescriban tienen la obligación de presentarlos, pero si ya pasaron los 10 años, si ya pasaron los 10 años de la prescripción que menciona el 240, creo yo que es un poco complicado, pero aquí es donde quiero separar y estoy de acuerdo con lo que menciona Lidia. La Corte no puede venir a decir, ¿sabe qué? Ya no vamos a hacer nada, archivémoslo. Y estas son algunas acotaciones que no han aparecido, creo yo, en la totalidad de publicaciones periodísticas que se han dado, pero sí se han mencionado por algunos magistrados y el magistrado Aldo Cader fue uno en los que enfáticamente ha insistido en que la Corte no puede decir, ok, me desentiendo de estos casos porque ya van a prescribir, que lo haga para el tema del juicio por enriquecimiento ilícito, porque ahí se da una cuestión complicada. Pero también están las facultades de la Fiscalía por otras vías, por extinción de dominio, por temas penales de lavado de dinero, por otras cuestiones jurídicas en que pueden continuarse las investigaciones y determinar si hay el cometimiento de algún delito. Entonces yo entiendo el malestar de la gente con este tema porque la impresión que da es como, bueno, no se quiere investigar y así se manejaron en las publicaciones. O sea, creo que trataron de llevarlo a ese punto de decir que esto se había hecho para beneficiar a los funcionarios de los gobiernos de Saca, de los gobiernos de Arena anteriores. Yo creo que sí hay que tener en cuenta todo el panorama porque en parte creo que la Corte tuvo una razón para hacer esto, pero no concuerdo en que simplemente se lava las manos. Tiene la obligación de remitir a otras instancias como la Fiscalía y terminar las investigaciones que ha estado realizando, remitirlas a la Fiscalía y que sean estas autoridades las que inicien por otras vías judiciales el reclamo de posibles delitos. Jacobo, tu reacción sobre esto. ¿Hay otras alternativas partiendo del escenario que hay de la prescripción o puede hacerse una interpretación de estas disposiciones constitucionales para ampliar el margen de maniobra de la Corte Suprema o es directamente la Fiscalía, como menciona Erika, Humberto, que hay otras alternativas con las cuales se puede hacer investigaciones ante indicios de enriquecimiento ilícito de funcionarios? Mira, yo quiero referirme brevemente a algo antes. Humberto hablaba de la necesidad de una nueva ley de probidad, pero en el 2015 se aprobó una nueva ley de probidad que incluía figuras de autoridades que no están incluidas en la ley de 1959. Por ejemplo, incluía a los jefes de las UASIs, que no es necesariamente el titular a veces, sino que es en las unidades de adquisiciones y contrataciones donde se dan este tipo de actos. Pero vino a la sala y dijo, mire, es inconstitucional porque en materia del órgano judicial, únicamente es el órgano judicial quien puede proponer la iniciativa. Y ahí es donde vos entras y decís, bueno, pero si es un tema para regular procesos, la Asamblea perfectamente lo puede hacer. Pero eso es lamentable. Por otra parte, la arbitrariedad que se puede dar en estos casos no se queda únicamente en la investigación. Humberto decía que se podía aplicar la ley de extinción de dominio, pero ya tenemos previamente antecedentes graves, como el caso del diputado Cardosa,
en que se le inició el proceso de enriquecimiento ilícito, dijeron que no existía enriquecimiento ilícito, ya en sede judicial, pero viene la Fiscalía y le aplica la extinción de dominio. Si se demostró en sede judicial que efectivamente no había extinción de dominio, enriquecimiento ilícito, ¿de qué manera se puede aplicar la extinción de dominio aduciendo de que hay bienes que se han adquirido de manera ilegal? O sea, eso también es bastante preocupante. Y ya con el tema puntual sobre la ampliación, la interpretación de la prescripción, mira, yo creo que la prescripción es una figura necesaria por el tema de seguridad jurídica. Pero yo no voy a compartir que la gente que se ha aprovechado ilícitamente de fondos públicos no tenga ninguna consecuencia. Yo creo que es necesario que efectivamente, si la acción penal puede prescribir, pero que el reintegro del dinero que fue obtenido de manera ilícita por cualquier funcionario tiene que ser devuelto al Estado. O sea, creo que no debemos nosotros tratar de justificar jurídicamente hechos que son de cualquier forma vistos inmorales e ilegales a todas luces. Tengo que hacer una pausa. Al regresar incorporo otro tema. Yo sé que este tema no quedará acabado, pero sus perspectivas han quedado claras para nuestra audiencia y las posturas en donde están complementos o donde existen diferencias. Siguiente bloque, hablemos de las demandas de inconstitucionalidad, un aspecto que ha generado debate también ante solicitudes que presentó el abogado Enrique Anaya, ante las solicitudes que presentó Ramón Villalta y Óscar Campos sobre el proceso de elección del fiscal general de la República. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis jurídico. Erika Saldaña, Humberto Sáenz, Jacobo Cruz y Lidia Castillo nos acompañan esta mañana y estamos hablando de diferentes asuntos. En la primera parte, sección de probidad y corte plena. En esta segunda parte, o este segundo gran tema que vamos a desarrollar, vamos a hablar de las demandas de inconstitucionalidad y para eso nos vamos a apoyar de unas declaraciones que nos brindó el magistrado Aldo Cader de la Sala de lo Constitucional, que estuvo con nosotros hace unos días acá en República, sobre las demandas que se dieron en particular ante el proceso de elección del fiscal general de la República y qué criterios se deben de tener en cuenta para la presentación de dichas demandas. Escuchemos lo que nos dijo. Nosotros no estamos exigiendo prueba, nosotros estamos exigiendo, y no solo esta sala, vuelvo a insistir, sino que todas las salas que han habido desde 1994, que han interpretado este artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, haciendo además analogía de los requisitos para presentar demanda de amparo, lo que se exige es lo que se conoce en derecho, que es básico, la apariencia de buen derecho en el reclamo. Entonces, esos argumentos le tienen que dar al tribunal al menos esa apariencia de buen derecho de que el reclamo es verosímil. Pero si solo se llega con meras afirmaciones, no se puede pasar más allá, sobre todo en estos temas de elecciones de funcionarios de segundo grado, en donde lo que toca es hacer una corroboración fáctica a la Sala de lo Constitucional para saber si existió o no un procedimiento de elección apegado a la Constitución. Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones del magistrado Aldo Cader. Uno de los temas que también generó bastantes reacciones, Humberto, y la frase que él utiliza para nuestra audiencia, que lo pueda tener claro, apariencia de buen derecho. ¿Cómo esto se ve en la práctica? ¿En qué sentido? Desde su análisis constitucional, Humberto, ¿cuáles son los elementos mínimos y fácticos que debe contener una demanda de inconstitucionalidad en el caso de procesos de elección de funcionarios que hace la Asamblea Legislativa? Bueno, refiriéndonos de manera específica al caso que está en análisis, que entiendo es el caso de la elección del fiscal general de la República y una de las demandas de inconstitucionalidad que han sido interpuestas en este caso por la Iniciativa Social para la Democracia, que es la que hasta este momento al menos ha sido rechazada. Yo coincido con lo que acabo de escuchar del magistrado Cader, en donde él señala que simple y sencillamente se ha seguido con un criterio que ya se había establecido como mínimo por la anterior Sala de lo Constitucional, muy probablemente por anteriores conformaciones, pero como mínimo por la anterior Sala de lo Constitucional, en donde en reiteradas oportunidades había señalado que cuando recibía ese tipo de demandas tenía el reclamante, el demandante, que aportar elementos mínimos como que permitieran, digo, a la Sala entrar a una valoración inicial del caso.
Esto lo recuerdo perfectamente en demandas que se incorporaron contra la elección de magistrados de Corte de Cuentas. Recuerdo perfectamente una decisión bastante similar en la elección del fiscal general de la República anterior. También recuerdo que algo similar sucedió con el nombramiento de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, y lo recuerdo bien porque en ese momento tenía el honor de presidir el Centro de Estudios Jurídicos y habíamos tomado la decisión de iniciar procesos de inconstitucionalidad contra la designación de ciertos funcionarios, concretamente Corte de Cuentas y Consejo Nacional de la Judicatura. Y nos dimos a la tarea de revisar cuáles habían sido los precedentes más recientes que había tenido la Sala en relación a este tipo de procesos, y justamente encontramos que habían existido rechazos de demandas por no aportar esos elementos mínimos. ¿Qué hicimos en ese momento? Bueno, pues nos fuimos a la Asamblea Legislativa, pedimos el expediente legislativo, revisamos todo el expediente legislativo, identificamos las actuaciones que nosotros creíamos que teníamos que ponerlas en conocimiento inicial de la Sala, presentamos el informe de la Subcomisión Política, el dictamen de la Comisión Política y 2 o 3 documentos adicionales que acompañaron a nuestra demanda, la presentamos y bueno, la demanda fue admitida, están en trámite en este momento las demandas. ¿Qué es lo que va a pasar en el fondo? Pues no lo sabemos, pero el asunto es que se superó ese primer escollo, que era la admisión de la demanda al presentar elementos mínimos para que la Sala entrara a conocimiento. Entonces, en realidad, no veo en este caso, hasta el momento, una separación de un criterio jurisprudencial que ya había sido establecido en las anteriores conformaciones. ¿Qué habrá que hacer? Pues presentar de nuevo la demanda con esa información mínima para que entonces sepamos, determinemos si la Sala actual va a mantener o no el criterio en el mérito, en el fondo que tenía la anterior Sala. Solo algo muy puntual que consulto, Humberto, nuevamente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estos casos que no hay elementos fácticos, lo pondré de esta manera, para el proceso de elección de fiscal general? Entiendo, ustedes han sido muy críticos de criterios específicos de los diputados y diputadas y que son elementos importantes, pero como no existen, no los presentaron y luego hay un rechazo de la Sala sobre esto. ¿Cómo queda esa situación? No, pero sí existen. Está el informe que en su momento rindió la subcomisión, está el expediente legislativo, está el dictamen de la Comisión Política. Entiendo que en la demanda esta información no fue presentada junto con la demanda. Es decir, es un obstáculo fácilmente superable. Perfecto. Lidia, tener su reacción sobre esto. Con estas resoluciones que brindó de no aprobar o en este caso rechazar esas demandas, se genera esta discusión. ¿Se está la Sala poniendo cada vez más compleja o está poniendo filtros más exigentes para presentación de ciertas demandas o básicamente, como mencionó Humberto, es cumplimiento de jurisprudencia ya establecida? Yo sí considero, como tú bien lo has dicho, que sí se ha puesto un poco más, digamos, estricta respecto a ese cumplimiento de requisitos que son formales, porque eso no es una cuestión que sea fáctica. Yo no entiendo muy bien cuáles fueron las declaraciones anteriores, porque no escuché toda la entrevista que se realizó al magistrado Kader. Entonces no entiendo cuando él hablaba sobre el uso de la analogía, sobre la jurisprudencia, la corroboración fáctica, etcétera. Yo más bien recuerdo que en el caso, por ejemplo, del magistrado Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pues se aceptó, y de hecho se aceptó incluso la medida cautelar, y hasta este momento él está alejado de su cargo por medio de una medida cautelar. Ni siquiera se presentaron pruebas suficientes y ni siquiera se ha decidido el caso y él está alejado de su cargo. Fue destituido por medio de una medida cautelar y hasta el momento no sabemos qué está pensando la Sala de lo Constitucional. Entonces, yo sí creo que ha habido, digamos, una inconsistencia en la manera en la que la Sala afronta este tipo de cuestionamientos, que yo recuerdo en esta mesa que aquí nuestros 2 panelistas eran defensores de la independencia, que se enfatizó muchas veces sobre la independencia de ciertos funcionarios, a lo cual no es ajeno el fiscal de la República. Entonces, habiendo hechos notorios, como muchas veces también la Sala de lo Constitucional lo mencionó así en algunas de sus sentencias, habiendo hechos notorios como fotografías, declaraciones públicas, etcétera, pues abonaron a la convicción en aquel momento de los jueces de la Sala de lo Constitucional, abonó a la convicción de que sí realmente se encontraba, además de toda la prueba presentada, que se encontraban en un caso de falta de imparcialidad y de independencia de estos funcionarios, por los cuales merecían la destitución vía, entendámoslo, vía inconstitucionalidad. Entonces,
Ahora pareciera que la población no entendió el mensaje. Entonces, porque yo creo que toda la ciudadanía y también esas asociaciones civiles y todos aquellos que al ver que se trataba de un mismo hecho, que estábamos ante un candidato a fiscal general que se había comportado de manera similar o existían hechos fácticos similares o análogos a los cuales en los cuales se habían encontrado otros funcionarios del mismo tipo, a los cuales se le cuestionó y se les destituyó por falta de independencia, entonces todos esperábamos que obviamente se diera una decisión análoga, pues porque eso es lo que se llama la certeza jurídica. Esperamos que se comporte de la misma manera ante hechos similares o análogos. Entonces, en mi posición, la repito, es que sí hay una inconsistencia y sí hay una, digamos así, se han vuelto más estrictos. Hay limitaciones que antes no se habían dado. Ahora, Erika, un poco una reacción sobre esto, incorporo solo un elemento más. ¿Cómo queda en este caso? Porque recuerdo que en esa plática con el magistrado Aldo Cader, una de las preguntas que nos llegó en redes sociales era cómo quedaba el artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales sobre los motivos, el numeral 3 que dice motivos citando artículos pertinentes de la Constitución. No profundiza, no hay más detalles sobre esto, pero ¿qué tanto se le pide entonces a una persona, a un demandante, un ciudadano X que tenga que presentar elementos fácticos para este tipo de procesos, sobre todo en la elección del fiscal, que hay una nebulosa alrededor del mecanismo de la toma de decisión? Voy a partir con lo que tú me acabas de mencionar. Claro. Es que la Ley de Procedimientos Constitucionales es una ley de 1961. Si ustedes se ponen a analizar, cualquiera que litigue ahí al interior de la sala, se han dado muchísimos criterios por la falta de regulación que tiene. Es una ley preconstitucional y la realidad ha venido, creo yo, complejizando los análisis de inconstitucionalidad. Entonces la Ley de Procedimientos Constitucionales ya resulta insuficiente y la sala ha echado mano de la jurisprudencia, no para establecer requisitos que vuelvan más compleja la presentación de una demanda, sino como para ir tratando de ir zanjando cuestiones que quedan en el limbo ante la falta de regulación. Lo que menciona Humberto y el magistrado Cader, estos requisitos no son nuevos. O sea, la Sala de lo Constitucional en el año 2015-2016 también rechazó una demanda, ha rechazado muchísimas demandas contra funcionarios por el punto de que solamente llegan con el dicho de decir, mire, quiero que declare inconstitucional X cosa. ¿Y en base a qué? O sea, no hay nada. Entonces, así fue que la sala, muchos años atrás, estableció el criterio de que se necesitaban al menos unos indicios. Creo que se ha malinterpretado de que se está pidiendo prueba, y eso es falso. La sala lo único que pide son indicios de lo que el demandante está diciendo en la demanda. Ahora, con lo que mencionaba Lidia, creo que hay un punto que es necesario resaltar del por qué ahora la sala es más estricta en sus criterios de admisibilidad, y es lo que salas anteriores también han reconocido como válido en una especie de cambio de criterio, y es la conformación subjetiva del tribunal. Hay que tener claros que han cambiado 4 magistrados de la sala y ellos tienen su, llamémoslo, pensamiento jurídico, que probablemente sea mucho más estrictos en los criterios de admisibilidad que la otra sala pudo haber sido más flexible. Son circunstancias válidas, son circunstancias que la misma Constitución establece que existen las distintas corrientes del pensamiento jurídico en el artículo 186, y también la sala pasada lo reconoció en una inconstitucionalidad cuando dijo se pueden cambiar los criterios. Entonces, yo ahorita a la fecha no creo que haya existido un cambio de criterio jurídico respecto de temas específicos como por ejemplo la independencia. La sala todavía no ha emitido sentencia en el caso de Ulises Rivas, no ha emitido varias sentencias que nos van a aclarar si existe o no cambio de criterio, pero el tema de la ahora más exigibilidad en los temas de inconstitucionalidad no es nuevo, está en la misma ley. La misma ley es la que te dice que tú en procesos de inconstitucionalidad no podés suplir la queja del demandante. Te dice, en los casos de amparo y habeas corpus, la sala está facultada para suplir los errores de derecho,
porque existen afectaciones específicas. En el caso de una inconstitucionalidad es un control abstracto, es un control del ordenamiento jurídico. Entonces no podemos decir que hay un perjuicio a una persona en específico. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todos estos elementos para entender las decisiones que está tomando la sala. No vamos a tener una sala calcada a las salas anteriores probablemente, y eso no significa de que sea malo, simplemente son distintos criterios jurídicos. Tengo 2 minutos y medio antes de irme a la pausa. Su reacción sobre esto, Lidia, y en el siguiente bloque le doy la palabra a Jacobo porque para que dé su apreciación sobre esto, y tengo pendiente su uso de la palabra, Lidia. Quisiera que tuviéramos claro algo. Esto no es una cuestión personal, no importa qué funcionario llegue, esto es una cuestión institucional y de certeza jurídica. Si la misma Sala de lo Constitucional estableció que los precedentes, es decir, vinculantes, también son vinculantes para sí misma. ¿Por qué? Porque entonces no podemos saber, llega un nuevo funcionario y cambia de opinión. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una opinión de cada conformación? Entonces, ¿tenemos salas diferentes? O sea, ¿la sala va cambiando y va decidiendo? No, el alejamiento, el distanciamiento de un criterio institucional no es una cuestión personal. No es porque yo pienso diferente, es que ahora nosotros 4 somos diferentes a lo que estábamos antes. No, esto es una cuestión de certeza jurídica. Si el precedente vinculante tiene que ser vinculante para la misma sala, y eso está en la teoría del precedente. Lidia, la jurisprudencia no está escrita en piedra. Exactamente, no se emite en piedra, pero el alejamiento no es arbitrario o es caprichoso. Debe ser siempre un alejamiento técnico, es decir, tengo que desmeritar completamente o decir que hay un error en la decisión del precedente anterior para yo tener que alejarme de él, porque tiene que haber, no solo es una cuestión de que yo pienso diferente. Eso es lo que no ha existido todavía, no hay sentencia, todavía no ha existido. Eso es lo que ella acaba de decir. No, yo estoy nada más replicando lo que ella dijo, de que hasta ahorita no hay cambio de precedente, subjetiva está justificada y que justifica el cambio de criterio. Y no es un criterio, la misma sala dijo que se trataba de un precedente vinculante para todos, es vinculante para el sistema, para sí misma también. Entonces solamente estoy recordando eso porque no creamos que porque ahora se tiene una nueva conformación, está justificado que esta nueva conformación decida en contra de los casos anteriores y como lo hizo la sala anterior. Para que se mantenga la regularidad constitucional y la certeza jurídica debe mantenerse el criterio. Tengo que irme a la pausa, pero antes, al regresar, me gustaría escuchar a Humberto sobre esto, a Jacobo, para ver si coinciden o no con esta discusión que he tenido, este debate de Lidia y Erika sobre este tema, si el cambio de precedente, los criterios cambian personas, tienen que cambiar los criterios automáticamente, cómo eso lo podemos transmitir a la discusión de nuestra audiencia. Volvemos en instantes. En este panel de análisis jurídico con las abogadas Lidia Castillo, Erika Saldaña y los abogados Jacobo Cruz y Humberto Sáenz. Traemos en el segmento anterior un poco la discusión sobre los criterios. ¿Cambian los miembros de la Sala de lo Constitucional? ¿Cambian per se los criterios para la toma de decisiones? Generó una reacción, un debate sobre esta postura, sobre la posición de Erika y la de Lidia. Humberto, tu reacción sobre esto. Sí, tal vez aclarar un poco lo que yo me estaba refiriendo cuando cuestionaba a Lidia sobre lo que estaba afirmando. En este momento, a esta fecha, a esta hora, no conocemos, y creo que sería irresponsable decir lo contrario, ninguna decisión de la Sala de lo Constitucional que haya variado de manera importante los criterios establecidos por la anterior Sala de lo Constitucional. No es cierto. A este momento no es cierto. Lo que hemos visto hasta ahora es que se ha mantenido un criterio de admisibilidad, y refiriéndonos de manera concreta a las inconstitucionalidades contra los procesos de elección de funcionarios, se ha mantenido un criterio de admisibilidad en donde podemos estar de acuerdo o no con ese criterio, pero ese es el criterio que se ha mantenido, en donde la sala está exigiendo indicios para poder admitir la demanda y para darle trámite a la demanda. Insisto, podemos estar de acuerdo o no con ese criterio, pero no podemos afirmar que el criterio se ha cambiado, porque eso sería irresponsable. Entonces, estamos a la expectativa, estamos esperando que exista una decisión sobre el mérito del asunto. Cuando veamos esa decisión, el caso, por ejemplo, del magistrado Ulises Rivas, entonces vamos a ver si esta sala
va a mantener o no va a mantener el criterio que tenía el anterior. Y entonces podríamos estar o no de acuerdo con esa decisión que en su momento se tome. No sabemos cómo va a fallar esta sala, es cierto, no lo sabemos. En el caso del proceso iniciado contra el fiscal general de la República, no hemos llegado tampoco a un pronunciamiento de fondo. Existen otros procesos ahí que están pendientes de ser admitidos, que no sabemos si van a ser admitidos y por lo tanto no sabemos cuál va a ser el criterio de la sala. Ahora, sí me costaría entender, independientemente de cuál va a ser el criterio de la sala, me costaría muchísimo entender que la sala adopte un criterio en el caso del magistrado Ulises Rivas y otro criterio en el magistrado del fiscal general de la República. Me costaría muchísimo entenderlo. Pero lo cierto es que hasta hoy no está ese criterio. No sabemos qué es lo que va a fallar esta sala de lo constitucional. Entonces no nos podemos aventurar a hacer una crítica en función de lo que podría o no llegar a pasar. Y también quiero aclarar lo siguiente. De alguna manera se insinuó que podría existir un cambio de criterio ya no solo de la sala, sino en este caso de nuestras personas como invitados a tu programa, en relación a la independencia que siempre hemos predicado que debe existir de ciertos funcionarios. Tampoco existe ningún cambio de criterio y también pienso que es irresponsable insinuar lo contrario, porque el criterio sigue siendo exactamente el mismo. Lo que hemos venido pidiendo, insistiendo, exigiendo es que se elija a funcionarios independientes. No nos gustan los funcionarios que no son independientes, que no tienen esa característica, sobre todo en puestos tan importantes. Por lo tanto, la independencia, especialmente, porque no solo esa, pero la independencia especialmente político-partidaria, para nosotros es fundamental. Y no ha existido hasta el momento ningún cambio de posición, ni personal, ni institucional, en relación a ese tipo de exigencias. Entonces, resumiendo, yo creo que tenemos que esperar, así como mencionábamos al principio, que es muy pronto para criticar decisiones que están siendo adoptadas en Corte Plena o en esta conformación de Corte Plena, creo que todavía es muy pronto para criticar las decisiones de la Sala de lo Constitucional, por lo menos en materia de elección de funcionarios, porque todavía no lo hemos visto actuar. Lo que podemos es exigir que resuelvan pronto, eso sí, porque hay ahí, en el caso del magistrado Ulises Rivas, bueno, pedirle, definan ya esa situación. No es posible, en eso estoy 100% de acuerdo, que ese proceso se mantenga con una medida cautelar como la que se adoptó, que la criticamos en su momento. Yo personalmente critiqué esa decisión, pero no es posible que a estas alturas todavía se mantenga la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el magistrado Ulises Rivas. Eso sí, exijamos a la Sala de lo Constitucional que resuelva pronto y que pronto determine cuál va a ser la línea jurisprudencial. ¿Va a cambiar el anterior criterio o no lo va a cambiar? Si lo cambia, entonces tiene que explicar por qué. Tendría que justificar por qué considera, en eso sí estamos de acuerdo, por qué considera que la anterior línea jurisprudencial no debe seguirse aplicando y por qué es que entonces ahora va a sentar una nueva línea jurisprudencial. Pero es que no hemos llegado a ese punto. Entonces vamos a ver y en su momento podremos discutir qué es lo que pasó con una decisión adoptada en un caso como ese. Jacobo, tu reacción sobre esto, el tema de los criterios, el tener en consideración los precedentes y también esto para la jurisprudencia y cómo marca el trabajo de este Tribunal Constitucional. Mira, yo te decía detrás de cámara que para mí esto es algo importante, porque la nueva sala le está corrigiendo totalmente la plana a la anterior sala. Los criterios que tenía la anterior sala eran arbitrarios. Si vos te recordás los casos que se seleccionaban, eran de manera así, pues bueno, vamos a ver pero no llevaban ningún tipo de orden. Más bien parecía que obedecía algún tipo de interés, qué casos se conocían y qué casos se resolvían. Por eso es que al final la sala anterior no resolvió el caso de Ulises Rivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las anteriores salas de lo constitucional tenían el criterio que la actual está adoptando. Decían, miren, yo necesito verificar que efectivamente existan indicios y que se presenten documentos para determinar si hay una inconstitucionalidad o para determinar si se inicia el proceso de inconstitucionalidad o no. El problema es que la anterior sala lo que hacía era decir, miren, ese es un hecho público y notorio, conozcamos. O ella misma configuraba la pretensión. Esa sentencia sobre la aprobación de los bonos de 900 millones, para mí es la más emblemática. O sea, la sala misma descartó las alegaciones que hicieron los demandantes y ella dijo, miren, yo voy a conocer porque yo creo que es importante resolver sobre este punto. Y no solo ella configuró la pretensión, sino que se excedió de lo que le pidieron que conociera.
O sea, eso es gravísimo. Y el problema es que las anteriores o las organizaciones de la sociedad civil y los abogados únicamente venían y repetían su mantra de, miren, la sentencia se cumple, careciendo de un mínimo contenido jurídico y de análisis. Es por eso que era importante y es por eso que se mantiene siendo importante realizar un verdadero análisis sobre las sentencias de la sala. Mira, yo no tengo nada en contra de que una persona afiliada pueda ser un funcionario público. Eso es totalmente, creo, contrario a lo que establece la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y lo que establece la misma Constitución sobre la facilidad que se le ofrece a los ciudadanos para acceder a cargos públicos. Ya la ley orgánica judicial te decía que la única incompatibilidad que existía es que fuera un dirigente de un partido político. Pero decime, imagínate, si alguien te contrata como consultor, especialmente los abogados, un partido político te contrata como consultor porque quiere que vos desarrolles una ley, no te pueden venir a decir después, mire, usted tenía una vinculación material. Ese es otro punto. La sala anterior viene y habla de vinculación material, pero no la define y no está específicamente quién va a decir que efectivamente existe una vinculación material. Por lo menos en la vinculación formal, tenés al Tribunal Supremo Electoral que puede decir, mire, aparece afiliado. Pero la anterior sala dice, no, es que también se puede por vinculación material. Pero ¿quién determina la vinculación material? Ajá. ¿Cuáles los límites de la interpretación? Porque alguien que aparezca a la par de un miembro de un partido político, a mí no me pueden asociar con ese partido político. O sea, la jurisprudencia en esa materia de la anterior sala de lo constitucional es un desastre. Okay. Me restan 6 minutos, pero quiero aprovechar para escuchar a Erika y a Lidia con este último punto. ¿Cuáles son los retos del nuevo presidente en su relación con otros órganos del Estado? Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. Obviamente las primeras apreciaciones que tenemos es sus posturas en redes sociales, algunos discursos que ha brindado fuera del país, pero desde su perspectiva, Erika, y cerraría con Lidia, es ¿cuáles son los retos que asume el nuevo presidente en su relación, sobre todo con la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional y su relación con la Asamblea Legislativa? Yo creo que el reto es tanto del Ejecutivo como del Legislativo de generar gobernabilidad los próximos 5 años. Por las declaraciones que hemos estado viendo del presidente electo, pareciera de que la línea es que va a existir una constante pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual puede traer, creo yo, graves problemas al país, porque para que un Estado funcione, todos sus órganos tienen que funcionar y funcionar de manera colaborativa. Lo que se quiere es el bienestar del país, es el bienestar de la ciudadanía, y lo que estamos viendo son constantes pleitos, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo. Entonces yo creo que el reto para el presidente electo es, en primer lugar, generar gobernabilidad y, en segundo, respetar la institucionalidad. También hemos visto actos que pareciera que el presidente no tiene claro el tema de institucionalidad, el tema de legalidad, el tema de que existen autoridades competentes para distintas cuestiones, y que la banda presidencial no le va a dar a él una especie de corona en un reinado. Hay instituciones, hay jefes de estas instituciones que son las autoridades competentes para tomar determinadas decisiones, y no el presidente electo como que si fuera su casa, de decir, ok, liberen a estas personas, hagan esto, dejen de ser otros. En algunas cuestiones pueden ser que las intenciones sean muy buenas, pero el problema es que existen posibilidades de que se tomen malas decisiones. Entonces lo que hay que hacer es reducir los márgenes de arbitrariedad respetando las instituciones establecidas. Lidia. Bueno, así como lo decía el doctor Sáenz, que en ningún momento yo quise hacer una valoración sobre las actuaciones de la nueva Sala de lo Constitucional, porque precisamente todavía no las conocemos. Me sentí aludida de que pensara de que soy irresponsable. No, yo lo decía en el deber ser. Para mí el deber ser es que debería de mantenerse los criterios, y en todo caso el alejamiento debería estar justificado. Con respecto, me parecería irresponsable en este momento, a mí también, valorar
qué es lo que el presidente electo o cómo va a tener, cuáles son los retos en este momento valorar a partir de cuestiones que se están dando en redes sociales, etcétera. Yo creo que hay estilos, hay personalidades, hay estilos de hacer las cosas, y creo que venir y decir de que es grave o no es grave, de que si de que no va a haber colaboración institucional o que no va a haber armonía institucional. Bueno, tampoco hubo mucha armonía institucional entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa en todos los choques que vimos en los últimos 9 años. Entonces, venir y decir que no va a haber gobernabilidad, pues ya, aquí hemos tenido, en este país hemos tenido diferentes choques entre órganos y poderes, y esto es una cuestión que no patológica, digamos, es bastante normal. Y venir ahora y decir que por algunos, digamos, actitudes que más a veces me parecen actitudes personales, que yo no me atrevería a juzgar si están bien o están mal. Yo creo que cada quien tiene su manera de ser. Entonces, venir y decir de que va a ser un mal gobierno, que vamos a caer en gobernabilidad, cuando todavía ni siquiera se ha entrado realmente a gobernar, a ejercer, exacto. Entonces, me parece hasta un poco irrelevante que estemos hablando de un tema, preverlo de esa manera a partir de las cuestiones tan, digamos, simplistas que todavía tengo 2 minutos, entonces aprovecho para escuchar a Jacobo y escuchar a Humberto. Retos que asumiría el nuevo gobierno y su relación interorgánica. Erika da su posicionamiento, Lidia considera que todavía no podemos hacerlo porque no ejerce. Jacobo, ¿qué pensamos? Mira, bueno, él empezó a hablar de que ya tenía fuero y todavía no estaba ejerciendo. Entonces, igual ya está emitiendo actitudes como que si fuera presidente. Entonces, yo sí creo que deberíamos de hablar cuál es la perspectiva que nosotros tenemos sobre cuál debe ser el papel que él va a desarrollar. Y yo sí concuerdo con Erika que él debe ser una persona que facilite la concertación. Pero, aunque sean actitudes personales que tenga, él ya no puede decirse que es una persona normal, digamos, como los que estamos acá en este panel, sino que él tiene que demostrar que efectivamente es un estadista y lograr acuerdos importantes con todos los sectores políticos del país. O sea, no se puede ignorar que él en este momento no tiene ningún partido político que lo respalde. Entonces, la realidad es que él tiene que ponerse de acuerdo con los partidos políticos. Y eso no es malo, él tiene que aprender no a imponer, porque hasta ahorita estamos viendo una actitud impositiva de parte de él. Entonces, la necesidad de concertar y de llegar a acuerdos es propio de un estadista. Ojalá tenga la capacidad para hacerlo. Cierro con Humberto. Nuestra Constitución utiliza la palabra armonía solo una vez, y la utiliza justamente cuando hace referencia a las obligaciones del presidente de la República. El presidente de la República tiene la obligación de procurar la armonía social, dice la Constitución. Yo creo que el presidente electo debe darle contenido a esa obligación de carácter constitucional y generar esa armonía y esa gobernabilidad que estamos necesitando, y que no es una necesidad reciente ni mucho menos. Estamos en una sociedad tremendamente polarizada, lamentablemente, y espero que el presidente electo recapacite y se dé cuenta que no necesitamos más niveles de polarización de los que ya tenemos y genere esa armonía que la Constitución le impone. Yo en eso resumiría su principal reto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Humberto, Erika, es un gusto que nos acompañen siempre en este panel de análisis. Muy agradecidos porque estén con nosotros. Lidia, Jacobo, también es un agrado que esté con nosotros y mostrarle a nuestra audiencia que se pueden hacer debates y análisis de altura, de respeto y de diferentes criterios, porque ese es el compromiso que tenemos nosotros como este programa de República, ofrecerle a usted las diversas perspectivas de pensamiento sobre los distintos asuntos públicos. La invitación está hecha para que nos acompañen en un próximo panel. Nos quedaron pendientes más temas en agenda y estoy seguro que hay posicionamientos de ustedes sobre ello. Buen fin de semana, nos encontramos el próximo lunes.